Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Elizabeth Duval, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aimar? Bien, bien. Te voy a tratar de estar aquí. Te voy a tratar de tú, porque Puedes. eres, creo, la invitada más joven que pasa por esta sección hasta ahora. Naciste en el 2000. En el 2000, en Alcalá de Henares, el 25 de agosto. Y, Con lo cual todavía pertenezco al siglo XX. ¿Qué generación eres? No me gusta nada el discurso de las generaciones. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que sirve para tapar otras cuestiones que tienen que ver con la clase, cuestiones para mí más relevantes, pero supongo que sería Z o tardomillennial. Eres escritora, ensayista, columnista, licenciada en Filosofía y Filología francesa. ¿Han criticado tus opiniones alguna vez por ser tan joven? Bueno, yo creo que es una cosa más bien constante y que se entremezclan varias cosas, ¿no? No solamente el hecho de ser joven, sino el hecho de ser mujer, el hecho de ser trans, donde de repente no se concibe que una persona como tú pueda estar ocupando ese espacio, pueda estar hablando, pueda estar produciendo un discurso más o menos elaborado, ¿no? Creo que hay un segmento que de manera prejuiciosa, lo más rápido que piensa es ¿qué hace esta persona? ¿Qué hace esta persona aquí, no? O incluso aunque hayas publicado, pues eso, ensayos o varios libros o formes parte de un consejo de redacción, que digan, pero ¿qué méritos tiene, no? Una cosa muy estrambótica se me han parecido las teorías de la conspiración, ¿no? Como que a todos los medios de forma constante os están pagando para que habléis de Elizabeth Duval, ¿no? Y eso yo creo, Aimar, que no ha recibido ningún cheque. Por ahora no, pero bueno, escúchame, ¿y quién te juzga así? O sea, ¿hay un sector concreto al que tú atribuyes eso o es una cosa generalizada? Un sector concreto no lo ubicaría, ¿no? Digamos, en Twitter en los últimos años pues hay una extrema derecha muy virulenta. Hoy ha salido esta entrevista en El País, en Nike, con El País de la versión digital, ¿no? En la que yo decía que los fascistas, aunque queramos pensar lo contrario, no son monstruosos, sino que son humanos, e incluso con eso, como habéis visto aparte, que se ha revelado, porque yo la estaba llamando fascista, ¿no? Pero creo que es un rango bastante amplio de gente, y también creo que sería un error pensar que los que tienen prejuicios o los que hablan desde el prejuicio siempre son los otros y que nosotros no podemos caer, ¿no? Me parece importante concebir que cualquiera puede caer en el tipo de conductas donde se degenera y se empieza una mentalidad del chivo expiatorio, del ataque. Podemos entrar en esas bajas pasiones casi todo el mundo. Te voy a hablar ahora, te voy a preguntar sobre política, sobre fascistas también, pero antes, para nuestros oyentes, muchos de nuestros oyentes podrían ser tus padres, incluso tus abuelos, y habrá muchos que no hayan oído hablar en su vida de Elizabeth Duval. ¿Quién es Elizabeth Duval, que con 21 años tiene escritos 4 libros, es, como digo, ensayista y es, bueno, una líder de opinión de alguna manera, ¿no? Bueno, yo cuando me preguntan por esto, también porque en distintas entrevistas, como se tiende un poco a hacer una especie de sopa de etiquetas o sopa de categorías, yo tiendo a reducirlo muy básicamente y decir que soy escritora por encima de todas las cosas, ¿no? Y más allá de eso, iba a decir mi trayectoria no es tan excepcional, pero digamos, es extraña. Es excepcional por fugaz. Sí, pero realmente hasta hace muy poco mi vida en ese sentido era bastante corriente, ¿no? En París hasta hace poco yo vivía en un pueblito a 1 hora y media de París, donde tenía que coger 1 hora y media de transportes para llegar a la facultad, porque es lo accesible a nivel de los precios del alquiler que hay dentro de París. Iba a clase, en París hasta hace nada pues no había nadie que me conociera y yo vine en el anonimato más absoluto, ¿no? Con lo cual yo creo que todavía tampoco lo he llegado yo a internalizar del todo, digerir, como esta tormenta tan repentina de ser conocido, que te reconozcan por la calle, y no sé en qué momento se digiere. No sé en qué momento se acostumbra a que eso le suceda, ¿no? Pero ¿quién es Elizabeth Duval? Pues yo diría que bastante normal, en realidad. ¿Te consideras una intelectual? ¿Se puede ser una intelectual con 21 años, con tanto por vivir por delante? Y sobre todo, yo creo más bien la pregunta es, ¿se puede ser una intelectual en el siglo XXI, ¿no? ¿O está el siglo XXI necesitado de intelectuales? ¿O el siglo XXI aceptaría que hubiera intelectuales, ¿no? En un momento en el que lo que prima particularmente, digamos, son
incluso siendo columnista, ¿no? Yo he criticado mucho el columnismo, diciendo que puede tender a veces a degenerar el pensamiento porque produce sentencias en lugar de producir reflexiones en algunas ocasiones, ¿no? Y cuando estamos en estas circunstancias, intelectuales que realmente afronten el mundo de una manera compleja, que no sea necesariamente una reducción al absurdo, donde todo solamente es de una manera o todo solamente puede verse de una manera. No sé si estamos en una época que fuera a tratar bien, fuera a considerar bien a la figura de los intelectuales, ¿no? Más que opinión, lo que funciona en la actualidad son los eslóganes o las mentiras. Me ha gustado la reflexión esa de que el columnismo, yo creo básicamente en nuestra sociedad, y tú me dirás si lo compartes o no, está necesitada o es adicta a las sentencias más que a las reflexiones. No, y una, cuando lee columnas, de vez en cuando se encuentra con sentencias realmente catastróficas y donde te preguntas qué efectos tiene leer eso sobre las conciencias de la gente. Has publicado recientemente tu libro Madrid será la tumba. Te pregunto, ¿de qué es la tumba Madrid? ¿O de qué será la tumba? Eso es un spoiler dentro de la novela, ¿no? Porque el título de la novela evidentemente juega con el eslogan de Madrid será la tumba del fascismo, que es un eslogan en el fondo muy triste, porque se dice justo antes de que Madrid no sea en absoluto la tumba del fascismo. Sino todo lo contrario. Madrid fue el refugio de los fascistas de toda Europa. Claro, o incluso llegue a ser la tumba en cualquier caso, pues la tumba de Franco, pero Franco muere en cama y muere siendo todavía dictador, con lo cual difícilmente puede ser la tumba de una cosa en el sentido de que se acabe con ello, ¿no? Pero ese juego está ahí, y también yo creo que hay que asumir por parte de la izquierda que parte del discurso del miedo o el discurso de Pedro y el Lobo, de que va a llegar el fantasma del fascismo y que lo que hay que hacer es una unión antifascista, hay que darse cuenta de que no está dando los resultados que se creía que podría dar y que no se puede jugar todo a la apuesta antifascista, ¿no? Con lo cual, mi título tiene más bien algo de recochineo hacia eso que realmente de asumir que Madrid será la tumba del fascismo, porque no lo creo en absoluto. La estrategia de alerta antifascista ha fracasado. Yo creo que eso se ha visto electoralmente que se ha fracasado, se ha visto que no tiene recorrido en todos los momentos políticos en los que se ha intentado con esa estrategia hacer algo, ha fracasado. Creo que cuando hubo la última repetición electoral de las generales, una de las estrategias, para mí con efectos bastante nocivos a largo plazo por parte del PSOE, fue también acrecentar el fantasma de Vox y la llegada de Vox y darle alas y darle fuelle a Vox para quedar ellos también en una posición mejor, y eso me parecen estrategias muy peligrosas. Creo que la izquierda, si tiene que centrarse en algo, es en ofrecer un proyecto, ofrecer un modelo alternativo que realmente tenga bases y que sea sólido, y que no puede jugarlo todo a la demonización de un adversario fantasma que cada día está más normalizado. Eso te iba a decir porque Vox sube en las encuestas. La última que ha publicado este fin de semana, entre ayer y hoy, la cadena Serie El País, dice que Vox pasaría de 52 escaños que tiene ahora mismo a en torno a 66. ¿Por qué crees que Vox no ha tocado techo en España? Quiero decir, si Vox sigue subiendo en las encuestas, es evidente que una parte importante de los españoles no lo percibe como una amenaza. Claro, y además yo creo que es difícil que se perciba como una amenaza cuando una parte de la derecha tradicional, pienso con ello en el Partido Popular evidentemente, ha intentado imitar o hacer suyos los modos de Vox, ¿no? Con una retórica parlamentaria o una manera de existir en la política cada vez más bronca, cada vez más tosca, que precisamente en ese caladero de votos, que no responde solamente a una cuestión española, ¿no? Sino que la derecha tradicionales está en Europa en más o menos un auge generalizado o una presencia más o menos constante, ¿no? Digamos también en distintas democracias europeas, con los procesos de agotamiento de sistemas bipartidistas, el que surjan en momentos tan relacionados en distintos países, no en España, con la crisis de los refugiados, apuestas nativistas o apuestas xenófobas, es un fenómeno relativamente comprensible, ¿no? Yo creo que se equivoca la gente que simplemente se lleva las manos a la cabeza diciendo ¿cómo puede ser? Los votantes de Vox son simplemente tontos o son simplemente malos, y no hay que intentar comprender por qué llegan a eso, sino que hay que entender cuál ha sido el deseo que puede haber llevado a esa gente hasta ahí, y hay que entender incluso cuáles pueden ser las decepciones, ¿no? Si de repente en Andalucía o en Murcia Murcia, por ejemplo, hay una parte que votaba al Partido Socialista que acaba votando a Vox, o acaba viendo un
un trasvase, hay que entender por qué esa población puede haberse sentido decepcionada con el Partido Socialista. Y hay que entender qué ha operado ese cambio, igual que se ha dado en Francia, con población de zonas en desindustrialización que han acabado votando al Frente Nacional. Eso hay que comprenderlo y hay que ofrecer una respuesta a esa gente, ¿no? Que es bien distinta de simplemente la demonización. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo se revierte eso? Bueno, si tuviera yo todas las soluciones para acabar con la extrema derecha, a lo mejor ni siquiera estaría sentada aquí. ¿Crees que la extrema derecha en España se basa más en el discurso anti-élites? En España la extrema derecha juega contra el gobierno y contra el gobierno actual que tiene, ¿no? Y eso también le permite obtener cierto crecimiento y cierto rédito. También porque incluso entre una parte de la comunidad joven, o pienso en los youtubers de extrema derecha, es mucho más sexy o seductor posicionarse como el rebelde, o como aquel que está a la contra, o como aquel cuya apuesta realmente es subversiva. Y al mismo tiempo es un posicionamiento muy hipócrita, porque si se observan a quiénes son los componentes de Vox, todos esos componentes están muy metidos en la estructura del Estado. Han sido abogados del Estado, han tenido cargos, están vinculados a familias, por ejemplo, en el caso del candidato en Castilla y León, ya no es cuestión de que sean simplemente grandes apellidos, sino incluso tienen un apellido alemán, como se nota que es gente que viene de posiciones de poder y que ha venido de posiciones de poder vinculadas con el Estado. Y sin embargo, como fue el caso de Donald Trump en Estados Unidos, la apuesta es, aunque se venga por ahí, intentar hacerse o pretenderse, arrogarse como una presunta voz de los perdedores. Y esa presunta voz de los perdedores es una estrategia que es eficaz, sobre todo en un momento en el que el partido que vehiculaba relativamente el descontento o que vehiculaba la reacción al establishment anterior, que había sido Podemos, entra dentro del gobierno y se institucionaliza, o se convierte en una opción institucionalizada. Y eso también habrá que ver en el momento en el que Vox entre en un gobierno con el Partido Popular, qué sucede con Vox y si puede perdurar todavía persiguiendo esa cuestión de ser antiélites, cuando ellos mismos se conviertan en quienes gobiernan. Madrid será la tumba. Tu libro transcurre en Madrid en 2016 y los protagonistas son Santiago y Ramiro. Uno pertenece a un grupúsculo fascista y otro a un marxista-leninista. Y Ramiro tiene algunas reflexiones interesantes. Y hay una que me ha llamado la atención y dice Ramiro: los auténticos ingenuos serán quienes piensen que Pablo Iglesias acabará siendo otra cosa que un mejor gestor de la gran maquinaria burguesa, lacayo del capitalismo que mueve la manivela, capaz de besar su bandera y su ideología y su rey y su patria. ¿Cómo resumirías tú la trayectoria política de Pablo Iglesias, que va a venir aquí y se va a sentar en esa mesa en unos minutos? Claro. Además Pablo es compañero de trabajo, estamos los dos juntos en el consejo de redacción de Contexto. Evidentemente, por suerte, yo no comparto ni aquello que dice mi protagonista fascista, lo cual ya sería preocupante por algunas máximas que tiene, y tampoco comparto esta retórica que sin embargo es muy real, maximalista, de ese grupo marxista-leninista, que también llega en otro momento a decir, ¿no? Un sueño, una pesadilla que tiene, vendrá la muerte y tendrá los ojos de Manuela Carmena. Pero la trayectoria de Pablo, para mí realmente Pablo Iglesias fue una de las figuras más importantes de mi primera politización, ¿no? Como de repente ves a una persona que está en los platos de la tele, además yo que era muy joven en el momento del 15M, no me enteré tanto como pude enterarme ya con 14, 15 años, en 2014, de lo que sucedía en la sexta noche, en ese momento, ¿no? Y sin embargo, ese proceso de entrada en las instituciones también ha tenido, y en parte porque Pablo Iglesias ha sido sometido a un acoso muy particular, incluso con las protestas delante de su casa y prácticamente delante de sus hijos, como un efecto de desgaste muy importante, tanto sobre el personaje, como personaje político, como sobre la persona, ¿no? Y en ese sentido estaba de acuerdo cuando dimitió y cuando dejó sus cargos, de que ya se juzgaría dentro de un tiempo lo que ha hecho bien, pero que era una figura política que ha sido sometida a un trato injusto y denigrante a lo largo del tiempo. Tú dijiste hace no mucho, en la izquierda estamos como modositos, recatados. Explícate. Bueno, lo decía sobre todo comparando con las estrategias discursivas populistas de la extrema derecha en redes sociales, ¿no? La extrema derecha parece que tiene vía libre para decir la mayor barbaridad del mundo, y además con cierta ironía, una pose ironista que a mí me parece que puede ser en parte necesaria. Asume sus barbaridades, las lanza, le recriminan, eres xenófobo, eres fascista, y ellos dicen sí.
con el meme este o la cara del Chaz, con gran rasgos musculados, ¿no? Y sin embargo en la izquierda, a no más decimos una cosa pequeñita, de repente tenemos que excusarnos, o de repente se tienen que preocupar esos dirigentes de izquierdas por aquello que se va a estar hablando sobre ellos, que está también incluso representado con el caso reciente de Garzón, las macrogranjas y lo que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Y esta actitud de Pedro Sánchez de decir, a mí me parecen declaraciones lamentables o que no tienen que haberse producido, porque se ha montado toda una historia en la que la derecha aprovecha eso para decir, de repente está en contra de la ganadería o lo que fuere, ¿no? Parece que la izquierda no puede decir, pues hay modelos de ganadería que son más sostenibles y que son mejores los unos que otros, y en lugar de afirmar eso, que es una cosa que incluso el PSOE tiene dentro de su programa, se lo recrimina a la derecha y la izquierda dice, lo siento, perdónenme por haber pecado, cuando si la extrema derecha dijera una barbaridad y estuvieran en medios relativamente progresistas remarcando esa barbaridad, la extrema derecha doblaría la apuesta. Y doblaría la apuesta, insistiría y continuaría aún más, ¿no? O sea, que el problema de la izquierda es que pide perdón constantemente. Es uno de los problemas de la izquierda, yo creo. Incluso pide perdón renunciando efectivamente a cuáles son sus programas, pide perdón para no enfadar demasiado, lo cual no implica que luego en otras cuestiones una actitud dialogante o una actitud de buscar un diálogo sano sea criticable, ¿no? No me refiero con que tengamos que dejar de ser modositos a que tengamos que darnos como quienes tienen la verdad absoluta sobre todas las cosas o sentenciar todo el tiempo y no admitir la posición del otro, sino que simplemente sería un buen paso empezar a defenderla. Cuando oyes hablar de liderazgos femeninos o la forma femenina de hacer política, ¿qué piensas? ¿Existe la manera femenina y masculina de hacer política? Lo de Ayuso, Aguirre, Thatcher, ¿es una manera femenina de hacer política? Claro, y eso me recuerda, hace muy poco en Francia salió escogida como la candidata del partido de derecha de los republicanos, Valérie Pécresse, y Sandrine Rousseau, que había sido una de las candidatas en las primarias de los Verdes, saludó su nombramiento como diciendo, pues hasta este momento los republicanos habían sido un campo de básicamente señoros, en sus palabras, pero ahora han cogido una mujer candidata y eso está bien por el simple hecho de que sea una mujer candidata, ¿no? Creo que es importante que haya muchas más figuras femeninas, sobre todo en los primeros rangos de la política. Creo que la feminización en parte de esos espacios es una buena señal y es un componente sano. Y sin embargo, muchas veces, discursivamente, no sé si porque funciona o no, se cae en una especie de esencialismo o naturalización, como si inherentemente las mujeres fuéramos todas seres angelicales que al llegar a la política van de repente a convertirlo todo en un campo de concordia, en un campo de distensión, que sea mucho mejor de lo que realmente es, ¿no? Creo que hay modos feministas de hacer política, pero no necesariamente modos femeninos, y que se puede ser mujer y tener modos feministas, o se puede ser mujer y actuar como la mayor machista del campo. ¿Te han ofrecido entrar en política? No. ¿Te gustaría? No. La política mejor desde la barrera. Yo creo más sana, sobre todo mi agenda pues ya tiene muchas cosas en ella, pero viendo la agenda de gente que conozco que está en política, ya eso me da terror. Me gusta tener un poco de espacio para leer, un poco de espacio para escribir, un poco de espacio para vivir, ¿no? Creo que cualquier persona que quisiera meterse en política con 21 años sería un kamikaze, un suicida. Tú no tienes reparos a la hora de debatir. ¿Te preocupa que dejemos de hacerlo? Que quiero decir que demos batallas por perdidas por pensar que el que tenemos enfrente defiende ideas ofensivas o delirantes. Y me preocupa que no, incluso más allá de simplemente debatir, que no podamos entablar diálogos o discutir o con aquellas personas con las que diferimos de forma muy profunda, ¿no? Creo que precisamente porque el debate se ha vuelto tan tosco, tan violento, porque ha habido una bilis degenerativa tan grande, hemos olvidado que el debate entre los distintos es una cosa que ha sido posible. Hemos olvidado incluso de que el debate entre gente que piensa de forma diferente es una cosa que puede ser positiva. Y hemos empezado a pensar que ese debate tan bruto, tan tosco, es como tiene que serlo todo cuando dos personas están muy de acuerdo, ¿no? Y yo creo que se puede debatir con quien está profundamente en desacuerdo sin, por lo tanto, querer matarse o querer lanzarse un ladrillo a la cabeza. Pero hoy en España es factible ese debate.
Yo creo que sí, lo que pasa es que hay que encontrar con quién, ¿no? En el caso, por ejemplo, con Después de lo trans, hubo una ola de odio muy, muy, muy grande. Después de lo trans, para los oyentes, es tu anterior libro. Sí, el ensayo que saqué en 2020, que justo coincidió además con el 2021, a principios de este año, ya no sé ni en qué año vivo, que justo coincidió además con el debate sobre la proposición de ley de la ley trans. Y entre todo ese odio, por ejemplo, yo me quedo con la figura de Luisa Posada Cubisa, profesora, que realmente se leyó el libro, estamos en posiciones radicalmente opuestas en relación con la cuestión, pero me puso un mensaje por Twitter diciendo que se lo había leído, que le había hecho pensar y que me daba la enhorabuena. Y es como, pienso que es una persona con la que podría, aunque no estemos de acuerdo en nada de esto, tener un debate sano y tener un debate que fuera cordial, tener un debate en el que no tenemos por qué insultarnos, no tenemos por qué alzar la voz o alzar el tono, sino que podemos realmente discutir. ¿Qué ensayista, columnista, líder de opinión o pensador actual que esté en las antípodas de donde estás tú te seduce intelectualmente ahora mismo? Fíjate, tengo poca tendencia a leer columnas, también porque aparte de la cosa de los libros, estoy muy metida en el mundo académico francés o la carrera universitaria, que digamos, lo hacía una broma antes con unos amigos, ¿no? Que lo que puedo permitirme leer por lo que hago son franceses, algunas cosas contemporáneas, sobre todo de amigas y amigos, y luego autores muertos. Pero yo siempre, por ejemplo, en la figura en Francia de Houellebecq, yo me confieso Houellebecquiana y me encanta su obra. Hablando de Francia, ya que estás metida en el mundo de la universidad, el gobierno llegó a anunciar una investigación por la supuesta infiltración islamoizquierdista en las universidades. Tú que estás ahí, ¿qué es eso? La infiltración islamoizquierdista en la universidad francesa. Sí, de hecho ha habido más de eso. El otro día en la Sorbona hubo un coloquio en el que participaba Jean-Michel Blanquer, ministro del gobierno, sobre cómo las universidades francesas estaban siendo devoradas por la ideología woke. Y creo que no nos damos cuenta Explícanos la ideología woke. Claro, que es como en esas posiciones se piensa que hay una especie de incursión por parte de la academia estadounidense que habría implantado conceptos como la teoría crítica de raza o la ideología de género dentro de las universidades. Pero lo que está denunciando básicamente es que se haga sociología de la raza, que se haga sociología del género, que se trate muchas materias de ciencias sociales y humanidades. Lo que se está denunciando es eso. Y lo que está haciendo realmente el gobierno en esos casos es construir una especie de fantasma en el que están coartando la libertad de cátedra de profesores. Yo no estoy a favor de que a un profesor conservador que está contando en ciencias sociales o humanidades una visión del mundo conservadora se le recorte su libertad de cátedra. Y no entiendo que el gobierno francés de repente, donde supuestamente esa libertad de cátedra tendría que ser un principio de un gobierno más aún liberal, diga que porque hay una especie de incursión estadounidense y Francia tiene una neura particular y una obsesión particular con que todo lo que suena a yankee les parece el origen del mal y de todas las abominaciones del universo, se diga que hay que cortar eso de raíz porque pone en peligro los principios de la República Francesa, porque analizar en qué sentido la población migrante o de origen inmigrante tiene una opresión particular o sufre una violencia particular cortaría la unidad del sujeto republicano, como si dentro del sujeto republicano no hubiera gente distinta o gente que se ve afectada por las cosas de manera diferente, ¿no? Y realmente lo que encierra es una visión muy reaccionaria que surge de ambientes intelectuales muy reaccionarios, porque además Francia no tiene nada que ver con momentos en Estados Unidos en los que estos temas de cultura de la cancelación puedan haber sido de madre. Eso simplemente en Francia no sucede, o no ha sucedido, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, y además prologué su libro aquí en España con lo que habla sobre este tema Gisèle Sapiro, que es una de las discípulas de Bourdieu y profesora en una escuela de altos estudios de Francia de sociología, ¿no? Que hace una medida muy mesurada de las cosas, hablando de podemos separar al autor y la obra, y ella lo trata con la profundidad necesaria, ella examina el problema, ella que va diciendo no hay un problema en Francia, igual que no hay un problema en España con cultura de la cancelación. En España incluso sabemos que hay cierta gente en la industria audiovisual que seguramente pudiera ser acusada mañana de acoso sexual y siguen trabajando y van a seguir trabajando, y no parece que haya ningún problema en España con que esa gente siga trabajando. No hay realmente las cazas de brujas que se hacen, o por algún motivo, y esto se ha tratado en columnas recientes del País, cuando hay una caza de brujas o presunta cancelación, esta persona de repente tiene columnas, tiene un podcast, tiene un programa de radio.
y te quedas diciendo, ¿qué cancelación hay cuando todo lo que se hace a los cancelados es ofrecerle un altavoz? ¿Qué especie de discurso extraño, bizarro se ha construido sobre la cancelación cuando ser cancelado acaba siendo sinónimo de tener portavocías? Oye, tú tuviste en su día intensos debates con un analista de este programa, con Juan Manuel de Prada, que levanta pasiones y aversiones entre los oyentes. Hace nada firmasteis la paz en una reconciliación un tanto curiosa, en una entrevista conjunta. Cuéntanos esa relación entre Elisabeth Duval y Juan Manuel de Prada. Pues no lo he contado fuera, pero Juan Manuel de Prada y yo ahora mismo nos escribimos emails, dialogamos, discutimos, le he mandado Madrid está en la tumba, puedo adelantar que le ha gustado mucho la novela y tenemos pendiente tomarnos un café dentro de poco, ¿no? Y para mí ejemplifica eso, de que estamos en las antípodas en muchísimas cosas, pero a mí me parece un tío en la vida real, fuera de lo que se diga en las columnas o el personaje que se construye en las columnas, que muchas veces puede ser como en las columnas o en los textos periodísticos o de opinión, puede ser una bestia que grita y se lanza con sus garras contra todo, pero luego en la vida real ser un osito de peluche, una persona muy cariñosa, ¿no? Y Juan Manuel de Prada a mí me parece una persona que es muy respetuosa, me parece un tío encantador, ¿vale? Le diré el viernes que te has referido a él en este programa como osito de peluche. A lo mejor le gusta. Elisabeth Duval, gracias por venir esta noche. Gracias a vosotros por la invitación. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena SER. La radio.